No. Em, Me alegra que estén grabando, aunque sí puede servir después si sirve para otras personas. Y pues nada, también agradecerles la invitación, espero no abrumarlas. Quédense con lo más simple, que es el encuentro con el Señor. Para eso son los puntos. Les acabo de mandar hace 15 minutos, 10 minutos, y se lo mandó también la hermana Leti, el esquema de lo que voy a presentar como introducción a lo que ustedes tienen, que también lo voy a presentar. Entonces, es el mismo documento, aunque tenga otro título, porque no sé por qué se me salió el del chat con otra presentación de título, pero es el mismo documento que lo que voy a seguir. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para este día de retiro de ustedes y también para que me ilumine para no ser obstáculo para este encuentro. Entonces, bueno, me encantó el tema que han colocado, porque, bueno, es básico para nuestra vida, para lo que somos como religiosas y religiosos, pero también para todo cristiano. Es fundamental profundizar en la oración y el sentido de la oración. Las dos cosas haremos al mismo tiempo, porque la oración pues es viviéndola que la profundizamos. Pero algunas reflexiones que nos puedan ayudar a aclarar y a preparar también los momentos de encuentro. Yo les he puesto para 3 momentos, pero cada una ahí tiene material para varios días quizás. Lo importante es donde encontremos a Dios, pues ahí nos quedamos. Y lo primero trataré de ser breve para poder también tener tiempo con paz de la presentación de los puntos. Lo primero que me vino a la mente cuando comencé a pensar en lo que iba a compartirles es la importancia no solamente de rezar, de la oración, sino de la calidad de la oración. Que la oración sea verdadera y por tanto que sea verdadera oración. Y el centro de la calidad de la oración es la gratuidad. Y la gratuidad significa que estamos ahí no por los frutos que vamos a sacar, no porque vamos a tener una productividad, ni siquiera por las cosas que nos va a ayudar. Solemos decir que la oración nos carga las baterías como si fuéramos nosotros pilas, no somos pilas, no somos batería para necesitar cargarnos. Llena nuestra sed, pues sí, nuestra sed de Dios, pero nuestra sed de Dios tampoco se llena, gracias a Dios. Es como un manantial que sale de su espíritu en nosotros. Más que llenarnos, nos invita a salir de nosotros mismos. Y también, pues la oración no sirve para nada y por eso es que es tan fecunda. La fecundidad de la oración está justamente en su gratuidad y la calidad de la oración está justamente en su gratuidad. Como el amor, la oración es un encuentro de amor. Y el encuentro de amor es perder el tiempo con la otra persona a la que uno ama y perderse uno también. Entonces, yo por eso pongo que la oración es la debilidad de Dios y la nuestra, porque Dios pierde su tiempo con nosotros. Se entrega completamente, es completamente gratuito y nos invita a entrar en esa relación gratuita con Él. Y la oración verdadera, suelo decir, es la que me saca de lo que yo pensaba sacar justamente de la oración. Yo fui a la oración queriendo sacar esto, Ignacio incluso nos pone, pero que tengamos clara la petición, pero esa petición siempre se queda corta ante lo que Dios nos quiere dar. Ese es nuestro pedido, ese es nuestro deseo. Y Dios, pues por ahí mismo, por ese mismo deseo, pero incluso yendo más allá y siempre nos sorprende.
nos sorprende en la oración. La oración es algo que no podemos prefabricar, preconstruir, no la podemos prever, no podemos saber qué va a pasar, porque es como en el amor que nos abrimos a aquello que nos rompe los esquemas. Y ese punto es súper importante porque tenemos una capacidad tan grande de engañarnos y de quedarnos ahí donde nos buscamos a nosotros mismos, a cada una y a cada uno, donde uno se busca a sí mismo. Ignacio, como les he repetido otras veces, decía alguien que oyó decir eso a Ignacio, el padre González de Cámara, que decía nuestro padre Ignacio que de 100 personas que rezaban, 90 se engañaban. Y él añadía, y no me recuerdo si decía 90 o 99. Y uno siempre piensa, bueno, a lo mejor yo soy el 1% que no se engaña. Pero Ignacio no dice eso para que andamos con miedo al rezar, al contrario, sino para orientarnos bien, que la oración sea justamente un deseo de salir de mi propio amor, querer e interés, como vamos a ver. Entonces, la oración, como Jesús invita a la mujer de Samaria a encontrarse con Dios, a justamente descubrir el manantial que hay en ella, es un encuentro en espíritu y en verdad. Entonces, la verdad es fundamental, poder pedirle a Dios que nos ayude a salir de nuestros engaños y el deseo de hacer verdad, de que Él nos descubra nuestra verdad. Es el Señor que nos descubre nuestra verdad y nos descubre desde su amor, porque mientras tanto tenemos todos los mecanismos de defensa que nos cierran, que supuestamente nos defienden, pero lo que hacen es nos bloquean al amor. Entonces, en ese encuentro con Dios, pues dejar caer nuestras defensas, porque Dios sabe, conoce nuestros engaños, conoce también nuestros falsos amores y conoce sobre todo la calidad de nuestro corazón, conoce el don que hay en nosotros. San Pablo dice que recibimos el Espíritu de Dios para conocer lo íntimo de Dios, conocer lo más íntimo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos permite conocer el interior de Dios, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, gracias a su Espíritu que vive en nosotros. Y dice, ¿y para qué? Para conocer los dones y gracias que el Señor nos ha dado. Entonces, la oración es justamente entrar en la gratuidad de Dios, que es la donación de Dios para mí. Y eso entro dejándome ablandar. Por eso pongo la debilidad de Dios y la nuestra, porque Dios se acerca desde la ternura de Jesús, desde la debilidad, como el encarnado que quiso nacer y aprender todo como nosotros. Jesús nos muestra la debilidad de Dios. Ahí está su amor. El amor nos hace débil. Dios es débil por nosotros. Y nos invita a hacernos débiles también, a dejarnos ablandar, a abrirnos. El gran bloqueo para la oración son nuestras seguridades y nuestros mecanismos de defensa. Eso es lo que nos encierra en cada uno y en cada uno, en nosotros mismos. Entonces, pedirle al Señor que nos saque de eso, que nos deje ablandar. Y eso será posible desde el silencio y la escucha, que nos sacan de nuestra autorreferencialidad. El silencio, que no es simplemente la ausencia de voces, sino la escucha profunda, es escucha profunda. Y el diálogo también, en ese estar plenamente ahí. Lo vamos a ver cuando compartamos uno de los momentos de oración. Entonces, en ese silencio, entrar en la dimensión de no saber, de dejar que Dios me abra, dejar que Dios me diga. El problema es cuando nos acercamos y la oración nos abre a profundizar en nuestras relaciones personales. Cuando nos acercamos a los demás es que ya sabemos, ya tenemos prejuicios, imágenes hechas y nos bloqueamos también a lo nuevo que hay en la otra persona. Entonces, porque Dios es espíritu, le dice Jesús a la mujer de Samaria,
Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La fe es un encuentro personal. La oración es la que nos hace entrar en un acto de fe, porque nos permite entrar en la relación personal con el Señor. La fe no es creer contenidos, eh, creer en lo que no se ve. ¿No? La fe es relacionarnos con Dios, encontrarnos con el amor de Dios, acoger el amor de Dios presente en nuestra vida y lo acogemos en Jesús porque es Jesús y la vida de Jesús la que nos muestra dónde está el amor de Dios, por dónde anda, por dónde se manifiesta en nuestra vida el amor de Dios. Entonces, entrar en esa fecundidad, en esa gratuidad de aprender a perder el tiempo. Y eso nos enseña también a descansar. La oración es un momento de descanso, de descansarnos en el Señor, no de dormirnos, de descansar. Tenemos que estar bien despiertos. Siempre digo en los ejercicios que hay que dormir muy bien. Y si uno tiene sueño, mejor se acuesta. Y entonces cuando ya haya descansado un poco, reza, aunque rece un momento menos ese día. Y suelo hacer lo mismo también entre un momento y otro de oración. Me recuesto un poquito porque eso agarra a toda la persona. Y tenemos que estar bien. Es un encuentro. Y estamos con toda nuestra persona. Eso es lo más importante, estar. En la oración nos coloca delante de la primacía del amor de Dios, no porque Dios es lo más grande, sí, también, pero porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y lo sabemos porque nos regaló a su Hijo, se nos comunicó completamente en su Hijo. Él es su palabra, nos comunicó todo ahí. Mirar la oración es mirar el modo de Jesús también. Jesús nos reveló al Padre y nos reveló su manera de amar. Y la vida de Jesús fue tal en todo igual a nosotros, pero al mismo tiempo revelándonos en esa humanidad a Dios y la verdad de Dios en plenitud, en pleno humano, en la persona humana y pleno Dios. Y ahí entonces Jesús nos enseña que ser pleno humano y ser pleno Dios implica el orar. Si algo nos repiten a diestra y siniestra los evangelios, es que Jesús se retiraba a orar. Se retiraba porque suponía, además de encontrar a Dios en la vida, como la encontró tantas veces, lo encontraba siempre en la creación, pero en las personas, en los pequeños. Entonces, pero Jesús se retiraba a orar. Y ese retirarse supone eso, un espacio y un tiempo especial. Tenemos que poder tener nuestro tiempo de oración porque permite entonces contemplar a Dios en la vida, escucharlo en la vida, salir de nosotros mismos en la vida, entrar en su querer en nuestra vida. Y por eso Jesús no solamente rezaba porque no sabía, tenía que entrar, crecer en gracia, aprender del amor del Padre. Y vamos a rezar también Jesús aprendiendo del amor del Padre en esos momentos de oración. A entrar en ese amor del Padre, en ese querer del Padre, que es escucha, que significa, supone ver, contemplar. La contemplación, como dice Ignacio, se hace con todos los sentidos, con el gusto, con el olfato, es toda la persona, con el oído, por supuesto, con la vista, con el tacto. Ignacio nos invita a abrazar, a besar los santos lugares por donde el Señor pasó, a abrazar las personas, dejarnos abrazar por Él, cargar al niño con los pastores. Y lo mismo en nuestras oraciones, en nuestros momentos de contemplación personal, en meditación. Pues entonces, hacernos presentes, esa escucha supone estar con toda la persona, estar atento. Y lo más importante es reconocer que Dios está ahí, no es un monólogo, no son planificaciones, esa es la tentación que el activismo y en tantas cosas que estamos que no podemos salir, no podemos tener un momento de silencio, nos llevamos el ruido dentro, no somos capaces de escuchar. Y eso sí, hay que poder para escuchar
pues eliminar los ruidos, y no los ruidos solamente externos, sino los ruidos internos, como vamos a ver también. ¿Cómo es la oración de Jesús? Pues ese encuentro personal con el Padre, ¿cómo habrá sido? No lo sabemos, pero Él nos lo comunicó cuando nos comunicó el Padre nuestro. Rezamos también con Él y como Él. Los discípulos se acercan a Jesús a pedirle que le enseñe a rezar. Y así Jesús le dice, como Mateo nos recuerda, no recen con muchas palabras, como los que no conocen a Dios, ¿eh? O como a quien tiene que convencer a un Dios tacaño. No, Dios ya sabe lo que ustedes tienen, quieren y desean y necesitan. Entonces, es Dios el que gime en nosotros, nos dice San Pablo, quien va pariendo en cada una, en cada uno, lo nuevo. Es Dios, el Espíritu de Dios que va gimiendo. Entonces, escuchar no a mí mismo solamente, sino lo que gime en mí, el Espíritu de Dios que gime en mí. Y ese Espíritu es el Espíritu de Jesús que quiere provocar la vida, no quiere juzgarme, sino despertar la vida e invitarme a descubrir la vida. La oración es esa escucha profunda, escucha de nuestra vida en ese momento de encuentro con el Señor, porque lo que gime pues es nuestra vida, las invitaciones de Dios, las invitaciones a amar, a dejarnos amar, entrar en su querer. En lo escondido, porque no se trata de engañar a los demás, de buscar una imagen, engañarse a uno mismo. Se trata de cumplir con horario de oración para que me vea la superiora, que la superiora me cobre. Eso también, eh, o para que yo me sienta que ya hice mi oración, tengo que confesarme de faltar a la oración como si fuera una obligación. Es una necesidad vital, es un deseo, más que una necesidad, es un deseo vital que tiene que centrar la oración. Entonces, eh, no tenemos que hacerla para que nos vean, sino donde más nos ayude. Entra en tu cuarto, dice, mira a tu padre que ve en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido. Dará el amor que tú necesitas. Esa es la recompensa de Dios, no es un pago, porque estamos cumpliendo. Es el deseo que Él tiene de dársenos y la necesidad que tenemos, el deseo profundo también que tenemos de dejarnos amar por Él, de descubrir su amor. Y la oración de Jesús está centrada en el amor del Padre. Yo, como les decía otras veces, y en los ejercicios que les he acompañado, eh, la oración de Jesús se centra en la voluntad del Padre. Pero la voluntad es una palabra que puede ser engañosa para nosotros si nos miramos solamente desde lo que Dios ya estableció y quiere para cada uno. La voluntad es el querer de Dios. Es el modo de Dios querer este mundo y lo que Él quiere para este mundo. Pero también el modo de Dios querernos a nosotros. Nosotros somos el centro de su querer. Hasta que nosotros no sabemos cuánto Dios nos quiere, no podemos descubrir a qué Él nos invita, porque lo que Él nos invita es entrar en ese mismo amor, es ser en plenitud, porque el amor es lo que nos hace ser en plenitud, a la manera propia de cada uno, según el don de cada uno, según la persona de cada una y de cada uno. Su espíritu, según el carisma de una congregación y también como comunión eh, congregacional, pero también desde lo de cada uno, el don de cada uno. Y el Padre Nuestro, pues, recoge desde el inicio la relación que tenía Jesús con Dios, que Él nos invita a tener, que es una relación filial de amor. Abba, el texto de Joaquín Jeremías, gran exégeta, se llama así, Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se centra en esa palabra, se recoge en esa palabra, porque ahí está el modo de Dios, somos sus hijas amadas, sus hijos amados, con y como Jesús. Entonces, la experiencia de la oración de Jesús es la experiencia de saberse hijo amado completamente, plenamente,
y desde el querer de Dios que le dio totalmente su espíritu y también a nosotros. Jesús va a decir también que nos ama con ese mismo amor. Mirar cómo ese amor de Jesús, del Padre, esa experiencia del amor del Padre, Jesús la descubre también ligada a este mundo y ahí la invitación. Reconoce esa bondad, la santidad. Verdaderamente eres santo. Santo es tu nombre, quiere decir tu persona. Santificado es proclamado santo. O sea, ¿qué proclamamos? Que Dios es bueno, porque la santidad es la bondad. No es la perfección, es la bondad, es la misericordia. Que Dios es bueno con mayúscula y de un modo que ningún corazón es capaz de imaginar. Y sin embargo, está en nosotros ese amor. Podemos vivirlo, sentirlo, recibirlo y sobre todo entrar en ese dinamismo. Es por eso la fecundidad de la oración es apostólica y es planificante de la vida. En las empresas hoy dicen que el tiempo mejor usado no es el tiempo para responder a las urgencias, sino es el tiempo para pensar el fin que tenemos, el fin que tiene la empresa y cómo cumplir ese fin. Y ese tiempo me tiene que sacar de las urgencias, me tiene que sacar de el afán de cada día para permitirme pensar desde lo más amplio y desde lo más central, el fin. Y todos los otros tiempos son de menor categoría para un jefe, un líder de una empresa. Y nosotros no somos ni empresarios ni líderes de empresas. Pero para darnos cuenta de que esto no es solamente algo, digamos, para nuestra vida, sino que entra en lo esencial de la humanidad. Incluso cuando uno tiene, y Jesús pone muchos ejemplos, por eso usé ese también de los empresarios y de los líderes, de los CEO de las empresas, gerentes principales de las empresas, porque Jesús usaba esos ejemplos del dinero, de los administradores, para decir, pues más todavía nosotros. Más todavía tenemos que descubrir que este tiempo que dedicamos a la gratuidad es el tiempo que nos salva, es el tiempo más importante, pues el que nos permite vivir nuestro día y nuestra vida desde ese amor y reconocer por dónde van los engaños que nos quieren sacar de ese amor. Entonces, por eso el centro de la oración de Jesús es ese amor, esa bondad del Padre y su reino de justicia y de amor para este mundo. El amor de Dios, como dice Ignacio, se expresa en las obras más que en las palabras. Nos regaló a su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos descubrir que somos hermanos, que Dios quiere verdaderamente que reine la justicia y el amor de hermanos y hermanas en este mundo. Y eso lo pedimos en el Padre Nuestro, el centro. Padre Nuestro recoge como el principio y fundamento de Jesús y de todo cristiano. Es una oración cortita, pero cada frase recoge lo esencial y todas se interconectan. Venga a nosotros tu reino, hágase tu querer, ese es el reino, hágase tu querer en la tierra como en el cielo. Hágase tu amor, tu voluntad y tu amor en la tierra como en el cielo, en todo el universo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es Dios que cuida de sus hijos e hijas, que somos hermanos y hermanas de Jesús. Se preocupa por el pan, pero también es una oración para que recordemos que sí, el pan es importante, pero Dios sabe que lo necesitamos. Lo primero que hace Jesús es compartir y hacer dividir el pan, el milagro del compartir. Y perdónanos como nosotros perdonamos. Ser perdonados y perdonar en el centro del Padre Nuestro. Tan en el centro que cuando Mateo cuenta el Padre Nuestro, dice que si no perdonamos, pues nada sirve. La invitación es a perdonar, por eso Dios nos perdonó, Dios nos ha perdonado. Entrar en esa dimensión de la reconciliación.
y líbranos del mal, líbranos del maligno, de todo lo que nos hace daño. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Que no nos engañemos, eso es lo que está diciendo Jesús. Pero también que no entremos ¿eh? en contumacia con el mal, que no nos hagamos, que no entre la maldad en nosotros. Es más todavía, más peligroso. La tentación es un engaño, uno cae, pero entrar en la malicia del mal, eso es, líbranos del maligno. La oración es también apostólica, no solamente porque no sirve para nada, porque es gratuita, porque está centrada y centra la vida de Jesús, sino también porque nos permite descubrir aquello que nos engaña. Y de eso se trata en muchos momentos de la oración. Descubrir por dónde va el amor de Dios y por dónde van nuestros engaños. Ignacio dice los ejercicios espirituales que son ejercicios para ordenar la vida, para ordenar la vida. ¿Y cómo se ordena la vida? Dice, para reconocer y desprendernos de todos nuestros afectos desordenados, aquello que nos engaña, que son afectos que están agarrados a nuestro deseo. Entonces la oración nos ayuda a reconocer eso que nos engañan, que son pensamientos, pero que son sobre todo deseos, emociones que no se enraizan en Dios, sino que vienen del mal o que vienen de mí, de mi historia, de mi enfermedad, de mi estado anímico, de mi momento del día. Dice que también vienen de mí, pero que tanto Dios como el mal se aprovechan y entonces lo lleva a uno o otro para su lado. Entonces tengo que saber cómo esos sentimientos también me afectan y por dónde el Señor me invita, por dónde van las mociones que vienen de Él. Ignacio, todos los ejercicios es centrarse justamente, todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones. La operación es lo que va de la intención a la acción. Todo tiene que estar centrado en el querer de Dios. Y nos pone esa oración al comienzo de cada momento de oración, de los ejercicios, al comienzo como otra petición previa a la petición que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe que el peligro mayor es que nos engañemos, que nos dejemos engañar. Y la invitación mayor es salir del propio amor, querer e interés. Que esta oración no sea para lo que yo me interesa, me va a beneficiar, sino para que tú me entres en tu querer, para que yo salga. La escucha supone esa capacidad de salir. Ignacio nos pone en los ejercicios en la segunda semana, bueno, primero pone claro el principio y fundamento, lo que significa ordenar, de modo que yo sea tan libre que no quiera más riqueza ni pobreza, honor que deshonor, salud que enfermedad, vida larga que corta, esa indiferencia que supone la conciencia del amor de Dios que me entregó toda su creación. El hombre es creado para amar, alabar, servir y hacer reverencia, o sea, para amar a Dios nuestro Señor y amar a Dios sin amar al hermano, sin amar la creación que el Señor nos ha entregado y todo lo demás para eso. Entonces, esos que son medios se convierten en fines y por eso Ignacio nos invita a hacer un análisis. ¿Y cómo voy a analizar mis sentimientos? Mirando desde los sentimientos de Jesús. Esta emoción viene, está ligada a los sentimientos de Jesús, también lo vamos a ver. ¿eh? Las bienaventuranzas expresan los sentimientos de Jesús que son la pobreza, el abajamiento, el no buscar honor de este mundo, sino muchas veces ser rechazado, el ser capaz de vivir eso por amor, por servicio y por no buscarme a mí. Y que busca sobre todo la humildad, el abajamiento. Por eso la oración es para ablandarnos. Entonces Ignacio nos pone después el revisar para entrar en la experiencia de la misericordia de Dios, de mi debilidad. Pero el centro no es mi debilidad, es la misericordia de Dios que me ama ahí, esa primera semana. Y después me coloca
ante el llamado de toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús, la segunda semana es el llamado. Y es ahí que Él me va preparando para el discernimiento. Hasta que yo no me encuentro con Jesús en su vida, no se me pegan sus actitudes, sus sentimientos, su modo, acompañándolo a Él, mirando cómo Él mira, cómo Él toca, cómo Él se acerca a las personas, cómo descubre el valor de cada uno, sobre todo de los que son más rechazados, de aquellos a los que se acerca, que se nos pegue esa actitud. Ignacio nos invita después a examinar nuestra libertad, después de acompañar la vida de Jesús y de mirar por dónde va la bandera, dice, las actitudes, los sentimientos de Jesús, por dónde va también mi libertad, los apegos que me desordenan, examinar mi libertad. Finalmente, examinar mi capacidad de amor. He entendido, si yo he entendido el modo en que Jesús me ama, no puedo hacer otra cosa que decirle, Señor, contigo y como tú. Entonces, esa invitación a entrar en el modo de Jesús. Además, nosotros tenemos como religiosos y religiosas, como lo que centra nuestra vida religiosa, la manera de Jesús, para señalarlo a Él, no para señalarlo a nosotros, para transformar este mundo y compartir su amor, y no para tener una perfección individual, personal. Entrar en el querer de Dios siguiendo a Jesús, como Jesús nos ha amado, dice, como el Padre me ha amado, les he amado yo a ustedes para amar con ese mismo amor con que somos amados como Jesús, para ser amigas y amigos de Jesús, para entrar en una relación de amistad, esa es la oración, para darnos a conocer todo, todo el amor del Padre, para que permanezcamos en su amor, para que nos amemos con el mismo amor con que Él nos ha amado. Ahí permanecemos en su amor. Fíjense que se trata de entrar en un dinamismo de amor, más de querer descubrir exactamente la voluntad. Bueno, sí hay que tomar decisiones, pero esas decisiones no las vamos a entender ni a tomar bien si no las tomamos desde Él, desde su manera de amar, entrando en su querer. Ahí les pongo algunas indicaciones ya más prácticas de cómo eso también a nivel apostólico pues puede transformar nuestra manera de vivir nuestra vida de comunidad y de vivir nuestra vida de servicio como comunidad. Nosotros no servimos individualmente, servimos desde nuestra persona, pero como parte de una comunidad. Y nuestra comunidad es parte central de nuestra misión, porque miren cómo se aman. Ahí está el centro de nuestra misión. Miren cómo sea. Que digan, que sean uno para que el mundo crea. Si el centro es el anuncio, es desde nuestro amor entre nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, sin justificarlas, pero invitándonos a crecer sin permitir dañar a nadie ni que nadie sea dañado. Entonces, les invito también que puedan crecer en ese discernimiento en común, que supone claro qué es lo que vamos a discernir en cada momento, quién o quiénes tienen la decisión final. Importante que hace un proceso común, pero alguien tiene que poder llegar a recoger eso común en una decisión. Y supone la escucha honda del Señor en la oración. No hay discernimiento personal ni en común sin oración. Y comunicación asertiva, para poder expresar lo que el Señor me movió en la oración. Por donde yo sentí que el Señor me iba moviendo y qué engaños sentí. Y entonces hacemos una primera ronda, la práctica del discernimiento en común, en pequeños grupos, cada una colocando en común lo que le ha movido en la oración, que fue lo que me movió. Y todos los demás van escuchando, todas las demás van escuchando, sin decir nada, sin reaccionar, acogiendo. Y en una segunda ronda, entonces, cada una va a compartir lo que me movió de lo que dijeron cada una de mis compañeras o de lo que dijeron algunas de mis compañeras. Pero lo que se movió en nosotros, porque es un momento de oración, toda esa escucha en común después de orar cada una personalmente, es un momento también de escucha profunda y de comunicación asertiva, pero en el momento que nos toque, no interrumpiendo. Y ya en la tercera ronda, ahí sí hay un diálogo, una reacción más de todas
para tratar de recoger aquello que sentimos como más común, aquello que unifica lo que sentimos que es la invitación que Dios nos hace. Entonces, pues el llamado, como vamos a ver, es a ser contemplativas en la acción, porque eso, pues a nivel personal y a nivel de comunidad que sirve, y a nivel de comunidad que sirve con otras y otros. Entonces, el discernimiento y la oración es algo que tenemos que poder ayudar a los demás, con quienes trabajamos, con quienes colaboramos en la misión, a poder descubrir, para poder también ellos empoderarse y poder también junto con nosotros, con ustedes, en la misión concreta en que están, pues ir viendo por dónde el Señor nos va llamando, por dónde el Señor va invitando en cada momento. Nos abre a profundizar el sentido de comunidad y a profundizar el sentido de sinodalidad, la fecundidad de la oración, desde esa experiencia de escucha del amor de Dios, porque en el fondo se trata de dejar que el amor de Dios sea quien nos guíe, que el amor de Dios sea quien actúe y habla en cada una de las personas. Y eso nos va haciendo pues personas contemplativas en la acción, pero también comunidades contemplativas en la acción. Que como Jesús pues hacemos lo que vemos hacer al Padre. Entonces la contemplación es eso, por dónde es que Dios va actuando, cómo Dios ha actuado en mi vida, el examen de conciencia que Ignacio dijo, lo único que el jesuita no puede dejar, el examen de conciencia. Y no un examen de pecados, sino un examen para agradecer lo que Dios ha hecho en el día y sobre todo para ver dónde yo lo reconocí y si no lo reconocí, ahora que lo reconozco, a dónde Él me está invitando. Jesús, la oración de Jesús era mirar al Padre que trabajaba, dice él, como Ignacio nos pone en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios. Reconocer su paso en mi vida, ese es el examen, cada día, y seguirlo en espíritu y en verdad, junto con mis hermanas. Actuar bajo la guía del Espíritu como comunidad y con otras y otros. Y pues vivir el Evangelio en nuestro servicio y en nuestra misión común. Y entonces, en los puntos que les doy, pues vamos siguiendo ese proceso. En el primer momento de oración, les invito a pues, poder mirar por dónde va el silencio y la escucha de Jesús. La oración es la escucha de Jesús, del amor del Padre. ¿Por dónde se mueve esa escucha de Jesús? ¿Por dónde Jesús va escuchando al Padre? Cómo en toda la vida de Jesús está presente. Los evangelios nos ponen algunos momentos. Lucas, además de los momentos que ponen los demás, enfatiza los momentos más importantes. Cuando estaba en oración, en el bautismo, se pasó toda la noche de oración antes de llamar a cada uno, a sus discípulos, a los 12. ¿Mm? Se apartó para orar en el momento de estar en la crisis de Galilea. San Juan lo pone en el capítulo 6 cuando lo quieren hacer rey. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por dónde va la gente mirando el querer? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? Y por ahí es que va el querer de Dios, el modo de amar de Dios. Y después mirarlo a Jesús también cuando contempla en la vida los que vienen narrando los 72, lo que Dios ha hecho. Se llenó de gozo del Espíritu Santo. Dios te bendigo porque has revelado esto no a los grandes y a los poderosos, sino a los pequeños y los sencillos. Te ha parecido así mejor. Entonces, mirar a Jesús orando en ese primer momento de oración y unirme a cómo Jesús oraba. Unirme desde el inicio a cómo Jesús oraba. Si en alguno de esos momentos me quedo, el Señor se me manifiesta. Son muchos textos, no tengo que tomarlo todo. Yo le he recogido, bueno, ahí están todos. Se los he puesto en la hoja, por eso son más largas las hojas, porque están los textos puestos específicamente. Entonces los voy leyendo y me quedo ahí. Y al final, pues converso con Jesús sobre mirando mi vida, qué momentos de silencio gratuito, de escucha de verdadera tengo en mi vida. ¿Cómo es la calidad de ese silencio, la calidad de mi escucha? ¿Cuáles son los dinamismos que me bloquean o limitan la escucha? Fíjense que a veces
Lo importante será replantearme. El problema del activismo no es que yo estoy haciendo muchas cosas, ojalá, mientras más mejor, no hay problema ese. El problema es que no me da tiempo para ver si lo que yo tengo que hacer es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso los empresarios dicen que es el tiempo mejor usado, que es el que uno va a ver si esto es lo que yo tengo que hacer, si esto es lo que va a ser más fecundo. Ellos lo miran del lado de la producción, nosotros lo miramos desde el lado de Dios, porque es una fecundidad gratuita. Ignacio decía, los medios que unen al instrumento con Dios son más importantes que los que lo unen con las personas. Entonces, es Dios el que nos guía, el Espíritu de Dios el que nos guía. Claro, nos guía a todos y a todas y pues las personas también nos hablan, pero desde la mirada de Dios en Jesús. ¿Cuáles son los dinamismos que me bloquean y que bloquean mi escucha? Que me impiden presentarme en verdad. ¿A qué modo de estar y de perder el tiempo y contigo y con los demás me estás invitando? Entonces tendré que revisar mis tiempos de acción, mis tiempos, las sobrecargas que tengo. Y ahí los superiores, las superioras, tienen una responsabilidad de no sobrecargar a las personas, porque si no, no pueden. No rezan, pero ¿cómo van a rezar si no tienen ese tiempo para hacerlo con calidad? Y entonces escuchar esa invitación a perder el tiempo, a descansar. Ese es el tiempo de gracia que el Señor nos da y permite que tengamos. Mirar cómo el Señor también, entonces le pongo unos textos junto con los textos que le doy, le pongo unos textos también de Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel es ya falleció a mitad del siglo pasado, en los años 60, 70, en Francia, una mística de la calle, una persona que aprendió a ver a Dios en la vida, en la realidad del mundo, y fue formando comunidades así, eran como institutos secular, y nos invita a profundizar en el silencio. Y ahí les dejo las notas que ella, de algunos textos de ella, entresaqué sobre el silencio la importancia de la escucha sobre todo, para entrar en el querer. Yo me permití cambiar donde decía voluntad por querer con mayúscula, la voluntad de Dios. Igual que en algunos momentos que aparece el hombre, usé la palabra persona, cuando se podía alguna vez, porque está hablando de hombres y de mujeres. Entonces, siempre a uno le suena de otro modo cuando le toca directamente a uno. Entonces, bueno, escuchamos eso. El silencio es el que nos permite salir de nosotros mismos y también, pues, escuchar. Y ese silencio es importante también para el encuentro que tenemos con todas las personas. Tendemos a apropiarnos de las palabras de las personas desde nuestros juicios, desde nuestros prejuicios, en vez de escuchar lo que Dios nos está hablando en ellos. Y para eso tenemos que desbloquearnos y escuchar. Como dice Ignacio, salvar la propuesta del otro. Y al comienzo de los ejercicios, Ignacio pone un presupuesto, tanto para el que da los ejercicios como para el que los va a hacer. Que cada uno sea más pronto a salvar la propuesta del otro, a entender bien lo que el otro me dice y a descubrir qué es lo nuevo que Dios me está diciendo ahí. No ya juzgarlo, bloquearme o entenderlo, que ya yo sé eso, ni siquiera lo oigo. Entonces, desde esa dimensión de la debilidad que la oración nos invita a entrar, pues escucho lo nuevo que Dios me trae en la otra persona y lo salvo. Y si no lo puede salvar, una cosa muy escandalosa, pues inquiera, le dice él, pregúntele a ver si está entendiendo bien al que acompaña los ejercicios. Y si ya lo entendió más o menos y todavía no puede salvarlo, pues entonces, pues dígale algo para que pueda a partir de ahí, se revisa a ver si es verdad esto, si es Dios, de verdad de Dios que esto viene o viene por otro lado. Entonces, pero esa escucha en hondura y en apertura. El segundo momento de oración, vamos a orar a partir de
eh, la parte del discernimiento, pensando sobre todo en la dimensión del discernimiento, cómo el Señor nos invita a reconocer su presencia entre nosotros, acompañándolo en el modo en que Él proclama sus actitudes y sus sentimientos. Discernir es entrar en los mismos sentimientos y actitudes que tuvo Cristo Jesús. Y ahí les pongo siempre también de entrada un texto de Madeleine Delbrel, que ya ustedes lo pueden ver ahí. No hay evangelio vivido que no deba ser primero evangelio rezado. Evangelio rezado porque de nuevo llevamos el evangelio a nosotros, a nuestros intereses, en vez de dejar que el evangelio nos diga, eh, nos abra a la novedad de Jesús. Jesús nos vino a decir quién era Dios y ya nosotros sabemos quién es Dios y le aplicamos a Dios nuestra imagen de Él, en vez de dejar que Jesús nos diga de forma viva quién es Dios. Y los evangelios nos permiten eso y que Jesús desde ahí nos abra a su manera de ser, de sentir, de acercarse, como veíamos nosotros, que son las contemplaciones, las meditaciones de la vida de Jesús. Y les propongo esa petición siempre al comienzo de la oración: enséñame a orar, enséñame a distinguir tu voz, tu alegría, tus sentires de mis engaños. Ignacio, en las reglas de discernimiento nos dice en los sentimientos que recibimos para saber si vienen de Dios o no vienen de Dios, dos cosas. Primero, si se parecen a Jesús, son el modo de Jesús, Jesús es el criterio, Jesús es la palabra de Dios. Y el segundo es mirar lo que producen en mí esos sentimientos. Según lo que produzcan, pues entonces yo los acojo o los rechazo. Es que los descubro ya, dice, las reglas de discernimiento, reglas para en alguna manera sentir y conocer. Al mismo tiempo que lo siento, como que ya lo voy reconociendo, ya me produce en mi cuerpo una reacción. Las distintas emociones, los distintos movimientos, no pone emociones porque son movimientos que vienen también con ideas, con pensamientos. No son solamente pensamientos ni son solamente emociones. Vienen las dos cosas juntas. Ideas ligadas a emociones, a deseos. Las distintas emociones que en la persona, que en la ánima se causan. Dice, las buenas para acoger y las malas para lanzar. No puedo dialogar con aquello que no me produce bien. Y no me produce no porque no me gusta, sino porque reconozco que no me da vida. Cuando me desanima, cuando me hunde, cuando me encierra en el juicio, aunque sea algo verdadero, eso no viene de Dios. El modo de Dios siempre es un modo de permitirme ver, pero también de levantarme, a menos que yo esté muy mal y ahí sí Dios me mueve, dice Ignacio, ayudándome a cuestionándome, ayudando a reaccionar, ayudando a que yo me revise y no para desanimarme ni para amargarme, sino para que yo cambie. Pero normalmente el que está buscando el bien, dice él, el Señor nos mueve desde aquello que nos anima, que nos levanta, que nos hace crecer la fe, la esperanza, el amor, que no nos juzga. Todo sentimiento suave, no tienen que ser grandes emociones. Y eso lo acojo. Y después todo lo que me enreda en el juicio, en la culpa, en el engaño, lo reconozco porque justamente me produce eso, desánimo o una alegría pasajera, una alegría que está ligada a mi propio interés. Ignacio comienza y entonces lo rechazo, no, no sigo ahí, no lo acojo ni dialogo con él. No me quedo dándole vueltas. La trampa del mal espíritu es que yo le crea a mis sentimientos, ¿no? Por más fuerte que sean los sentimientos, pues no necesariamente son mi verdad. Los sentimientos que son mi verdad son los que vienen de Dios. Me puedo sentir mal porque me vienen de una desolación del mal espíritu. Me siento malísimo, pero no estoy mal porque Dios me comunicó que eso no es de Él. Entonces no le puedo hacer caso. Me puedo sentir mal y estar muy bien. Dios ya me comunicó su amor, yo me quedo ahí en su amor. No es que estoy mal porque estoy seco, ¿no? Estoy seco, no estoy mal. Entonces, o estoy desanimado, pero no estoy mal. El hijo que pidió la mitad de los bienes, mientras tenía dinero estaba muy bien y estaba muy mal. Se le acabó el dinero
y estuvo muy mal y sin embargo ahí comenzó a ponerse bien porque descubrió que los amigos ya se le fueron, no había nadie y le dio ganas de comerse la comida de los cerdos, estaba tan mal, se sentía tan mal y sin embargo estaba comenzando a estar bien. Y cuando estaba bien, que tenía amigos, que entonces Ignacio comenzó a ver también eso, en experimentarlo desde Loyola, ¿no? Cuando ponía a pensar en las hazañas que iba a hacer de caballero, a conquistar para una dama que él tenía, que no era condesa ni duquesa, sino más todavía. Le venían muchos sentimientos de todo lo que iba a hacer, cosas buenas, no eran malos pensamientos para esa dama y para ser, ese era su sueño, el ideal del caballero. Ahí estaba todo su deseo, pero le producía mucha alegría, pero esa alegría como que se le iba rápido, se quedaba vacío. Sin embargo, cuando se ponía a pensar en imitar a San Francisco, a Santo Domingo, a ser más que ellos, se le venía una alegría muy grande. Y, y lo raro es que esa alegría le duraba mucho tiempo, no se le iba. Entonces, mirar desde ahí también cómo vienen esos sentimientos y no dialogar con ellos. Y pedirle al Señor que nos una a los sentimientos de Jesús. Las bienaventuranzas recogen los sentimientos de Jesús. ¿Por dónde va? Toda la vida de Jesús se recoge ahí, porque en el fondo son, Él se las dice a sus discípulos, a los pobres, a los pequeños, que son los que están ahí. Felices ustedes, alégrense, porque, y mirar a cada uno, los que lloran porque sienten con los demás, porque sufren con la injusticia en este mundo, a los que no tienen nada, a los que son pobres de espíritu, reconocen su pobreza, pues que tienen a Dios por rey. Dios es su riqueza verdadera, el amor es su riqueza. Los mansos porque heredarán la tierra, la bienaventuranza que Jesús se aplica a sí mismo, la única. Imíteme a mí que soy manso, porque a los mansos se les puede acercar, no tienen estructuras de defensa, misiles para agredir cuando uno le dice cualquier cosa, sino que se dejan ayudar. Felices ustedes, los que tienen hambre y sed de justicia también, porque serán saciados. Pero los que tienen hambre y sed, dice simplemente Lucas, alégrense ustedes los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Por ahí van. Esa fue la vida de Jesús, expresar la misericordia de Dios, acercarse a los que sufren, ser manso en todo su ser, al mismo tiempo fuerte para denunciar, pero manso. Todos se acercaban, fariseos, saqueos, publicanos, todos se acercaban. Jesús se acercaba también a los que menos se acercaban. Alégrense ustedes cuando los injurien, los persigan con mi nombre, con toda clase de males por mi causa, porque gran recompensa tendrán. Así también persiguieron a los falsos profetas. Pues mirar cómo el Señor nos invita a entrar en esa manera suya y mirar cuáles son las trampas que tenemos, se las pongo al final de la explicación de la oración, ¿no? Revisar también a nosotros lo que nos encierra, la tacañería, el deseo de tener y de poseer, la acumulación, la falta de transparencia y de verdad, el engaño, la malicia, pues, también en nosotros algunas veces, o muchas veces hay esa malicia. Eso sí acaba, eso sí es muerte para nosotros. No porque nos vamos a condenar, sino porque ya estamos destruyendo y destruyendo a los demás. El mal, todo mal es mal porque hace daño, que sea pecado, que hace daño a los demás y a mí. Las trampas de la apariencia, del reconocimiento, la preocupación por mi imagen, mi búsqueda de poder, de autosuficiencia, de competencia, ser más comparándome, sentirme menos, eh, la dominación sobre los demás, el abuso, que no solamente el abuso sexual, tan terrible, pero el abuso de poder, igualmente terrible, aunque no toque la carne, toca todo el ser de la persona, humillando al otro, manipulándolo, obligándolo a cosas que no son que Dios quiere muchas veces, sino mi interés propio. Entonces, el instrumentalizar las relaciones con Dios, los grupismos, la rigidez, los círculos cerrados, los chismes que acaban con la verdad y con la fama de las personas, el Papa lo dice, son asesinatos de la fama y de la persona. Instrumentalizar también las relaciones con Dios, buscar a Dios para mi interés, usarlo para mi interés. Dios no se deja atrapar por eso.
la insensibilidad ante los demás, la incapacidad de alegrarse con los demás, también de dolerse. Converso con Jesús, qué sentimientos y actitudes suyas despiertan en más vida y amor también en mí. Les dejo ahí también unos textos de Madeleine Delbrel, por lo que le puedan ayudar, ligados a esa experiencia del modo de Jesús, a cómo entrar en el modo de Jesús. ¿Sí? Entrar en la manera de Jesús, de eso se trata. Él es el criterio para acercarnos a Dios. Finalmente, el tercer momento de oración, las invito a entrar en ese recibirnos del amor de Dios a la manera de Jesús. Y les pongo el Padre Nuestro, ya les expliqué como el sentido profundo de cómo Jesús rezaba, pero aquí les invito especialmente a entrar en toda la historia de esa relación de Jesús con el Padre, cómo habrá sido la oración de Jesús con el Padre, entrar en su manera de orar, cómo habrá ido aprendiendo en toda su historia a encontrarse con ese Padre, encontrar al Padre. Y el texto guía es esa experiencia del mismo amor con que el Padre me amó. La oración de Jesús es la oración donde Jesús experimenta el saberse amado por el Padre y experimenta la invitación a amar con el mismo amor del Padre. Entonces miramos eso y al final nos quedamos contemplando esa escena, Jesús que nos enseña a orar, pero nos enseña a orar también contemplando el proceso de su oración y lo que va diciendo en esa oración. Ignacio pone en los ejercicios un modo de oración de quedarnos ahí simplemente en el Padre Nuestro, quedarnos en el modo del Padre Nuestro y decir, Padre, Padre, y ahí, quedarnos ahí, quedarnos ahí, hasta que Padre Nuestro, Padre de todos, nos hace hermanos. La oración por anélitos, él dice, que sea proclamado santo tu nombre, tu bondad, que nos puede ayudar esa oración así, pero entrar sobre todo en la manera en que Jesús, pedir al Señor, ilumínanos como tú en tu oración experimentaste al Padre, lo descubriste, porque Jesús lo descubrió como Padre, también en la oración y en esos momentos importantes como el bautismo. Lo que más nos recoge los textos en que el Padre le habla a Jesús en público, experimentan los apóstoles, es, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, el que yo amo. Esa es la frase. La frase en el bautismo, es la frase también en la transfiguración. Tú eres mi hijo, o este es mi hijo. ¿Desde qué relación yo me relaciono contigo, con Dios? ¿Cómo reconozco su bondad? ¿Cómo Él me invita a expresar su amor, su ternura y su misericordia en este mundo? Contemplar eso. También les dejo una oración, unos textos de Madeleine Delbrel, eh, expresando cómo pues en la vida estamos invitados a vivir ese evangelio. El Padre Nuestro es la oración del evangelio hecho carne para nosotros. Pues ahí pues también dejo contemplando ese texto, si les sirven esas oraciones. Le dejo en esta parte también una oración del Padre Arrupe, que es el canto de cisne. Se lo pueden hacer en otro momento, otro día. Es un buen resumen de todo esto que yo les he compartido. El canto de cisne, como él invita a los jesuitas primero y después en un retiro que está dando a los sacerdotes a entrar en la bondad de Dios, entrar en la experiencia de contemplar y de asegurar ese tiempo para la contemplación. Después que había preparado los puntos y los temas, mirando las notitas de las constituciones de ustedes, me di cuenta, mira, caí en las mismas cosas que la hermana Leti me pasó en ese resumen de la importancia de la oración en la vida de ustedes personal, como hermanas, como congregación. El Señor las ayude a vivir desde ahí, sobre todo que esa oración les permita abrirse cada día más entre ustedes a compartir lo que el Señor hace en ustedes.
en las comunidades puedan hacer de sus momentos de oración solo momentos de rezar, textos oralmente litúrgicos también importantes, nos ayudan a profundizar en la relación con Dios, pero de compartir lo que esos textos, los textos de la lectura de cada día, de la misa de cada día, pues despiertan en cada una, o a compartir lo que vamos haciendo, lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Igual lo mismo que puedan encontrar a alguien con quien acompañarse, con quien compartir el fruto de esa oración. Es siempre importante compartir, ponerle palabras a lo que el Señor nos ha ido comunicando y a lo que Él nos ha ido diciendo. Entonces, nada, que el Señor las ayude en este día de oración y que puedan de verdad descansar en Él y con Él, pues, mm, conversar gratuitamente, cómo profundizar en el modo de ese encuentro de amor personal y como comunidad con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los Por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Chumi, muchas gracias por compartir con